Saludos a todos desde la revista 1%, aquí a las 9 de la noche, hablando como siempre, arranca limpia. Y voy a empezar, ustedes saben que me gustan las caricaturas, voy a empezar con dos de ellas. La primera, eh, van a ver a Burro, o a varios de los burros, ofreciéndole un presente a los padres fundadores por el 4 de julio. Algo de comer. Y los padres fundadores preguntan que si se pudiera buscar un catador primero antes de que ellos prueben eso. Y es obvio, o sea, se han convertido en enemigos de la República muchos de los activistas del Partido Demócrata. Así que, y vamos a hablar de eso más adelante, el 4 de julio no tienen nada que celebrar. La otra, en la otra vemos al presidente y la herencia que nos está dejando en estos pocos meses que lleva ahí. Y el ciudadano americano festejando el 4 de julio con un grillete y el grillete todas las cosas que él está proponiendo, el presidente. Y no hay duda de que eso es así. Y creo que hay que estar demasiado ciego para no ver eso en 6 meses. Todavía hay gente que preguntan que qué clase de libertades están perdiendo porque sencillamente pueden salir de su casa sin que los pare un policía, pero no es eso de lo que se está hablando. Y las libertades que se están perdiendo aquí día a día son bastante evidentes. Yo les quería hablar un poquito antes de las cosas más actuales y de Rally de Sarasota, hablar del 4 de julio de 1776, una etapa en que uno de los padres fundadores, Thomas Paine, llamó la edad de la razón. Y el entorno que había en esos momentos en lo que era el mundo conocido más activo, ¿no? La lucha, estas rivalidades de las grandes potencias, cuando las colonias se rebelan contra Inglaterra, se convierte prácticamente en un conflicto mundial porque entran del lado de las colonias como enemigos que eran de Inglaterra, Francia, España y Holanda. Hacía muy pocos años, antes de 1776, se había terminado la guerra de los 7 años en 1763, donde como siempre habían rivalizado Francia e Inglaterra. Venía ahí después de eso unas conspiraciones masónicas contra el Vaticano que lograban que la iglesia misma se estabilizara. O sea, una etapa turbia y en la cual emerge como una luz esta revolución. Yo quería aclararle siempre que a pesar de que la declaración de independencia fue el 4 de julio de 1776, eso no significa el comienzo de los Estados Unidos plenamente como nación. Ellos se declaran independientes, pero 5 años después, 1781, es que se produce la decisiva batalla de Yorktown, donde las fuerzas de Washington, Lafayette, ayudados por los franceses, con el general Rochambeau, y derrotan ahí en ese lugar al general Cornwallis, el inglés. Esto, 1781, 5 años después. Yo insisto en decirles esto para volver a repetir lo que cuesta la libertad y todo lo que tuvo que pasar esta nación para comenzar a ser una república. Yo tengo aquí el libro que está un poquito lastimado porque me lo llevé a Rally de Sarasota. Y ahí se me mojó. De las damas de La Habana y sus joyas. Yo voy a hacer un homenaje a Pepe Fernández, recientemente fallecido, el autor del libro. Pero sí no quería dejar de mencionar que existía el mito de que gracias a las damas de La Habana que donaron sus joyas, una cantidad de dinero enorme, pues Washington pudo y las colonias pudieron obtener el dinero que necesitaban para vencer a los ingleses en Yorktown. Aquí está bastante desmentido ese mito, pero además con una evidencia histórica insostenible. Que no puede sostenerse el mito porque hay una lista de los donantes, de los comerciantes de La Habana que donaron dinero, porque sí efectivamente salió dinero de La Habana con destino al general francés Rochambeau.
Dinero que, por cierto, nunca fue utilizado por Washington. Y el mito salió de un periodista norteamericano que fue a La Habana en 1945, un hombre, Stephen Bozal, que había estado en la guerra incluso de independencia de Cuba, cubriendo, tuvo una larga trayectoria, fue premio Pulitzer. Y él es el que en La Habana escribe un artículo donde dice que los franceses recibieron dinero de las damas de La Habana y que se lo dieron a Washington. Como quiera que sea, eh, el 4 de julio representa el inicio de lo que ha sido el país más grande y más libre que se ha conocido en el mundo civilizado, los Estados Unidos de América. Eh, Eso no se puede permitir que se destruya. Y eso lo están haciendo un grupo de izquierdistas aquí en los Estados Unidos. Yo quería hacerle este preámbulo para que vean lo que fue el 4 de julio brevemente, porque esto llevaría videos mucho más largos. Y incluso esto de las damas de La Habana. eh, pero vale la pena recordarlo siempre. Hay aquí varias noticias salteadas del tema este que se habló en el discurso de Sarasota. Y yo hice un video ayer, lo pueden ver, de todo lo que dijo Trump ahí. Y datos sobre el problema este de la frontera, de los 180, más de 180.000 personas que capturadas ahí, ¿no?, en un solo mes. Y el hecho que no se está manejando por la prensa, que siguen llegando miles de niños solos. Hay uno de estos meses que llegaron más de 18.000 niños. Y toda esta crisis que han creado los demócratas desde que están ahí desde enero para acá. Cosas ridículas. El dictador coreano ha bajado de peso. Y sale uno de estos coreanos que entrevistan en la televisión, de esta gente del pueblo que lo cogen para alabar a los dictadores, y el hombre estaba llorando diciendo que estaba preocupado por la salud del líder. Eso mismo le hacían a Fidel Castro, lo que pasa es que ahí llega a tintes ridículos, hay que llorar. Incluso en el funeral, que creo que fue de Kim, no fue en el de Kim Il-sung, fue en el de su hijo, había que llorar. E incluso se premiaba a los que lloraban y se podía castigar al que no llorara en el funeral. Esto es lo que pasa en los líderes de países totalitarios. Aquí tenemos un presidente, entre comillas, que probablemente lo estén sosteniendo ahí, a quien está gobernando en su lugar, aunque ha hecho algunas apariciones públicas últimamente. Pero no se puede dejar de pasar por alto el hecho de que él exactamente no es el que está tomando todas las decisiones. Hay una agenda tremenda que viene desde atrás y es lo que se está viendo diariamente. Ahora el último chiste fue acusar a los republicanos de querer quitarle fondos a la policía. Es increíble esto cuando los demócratas llevan un año diciendo eso. Por aquí yo tengo un dato que salió hoy en el Town Hall. Yo quiero dárselo con datos. Ante esta ridícula acusación, porque los republicanos no quisieron firmar un bill de infraestructura y entonces se aprovecha para manipular todas las cosas. Ya los demócratas saben que eso les hizo muchísimo daño. O sea, estar hablando de quitar la policía, quitarle fondos a la policía. Pero el asunto es que ellos no estaban hablando de eso. Ellos se tomaron acción, se tomó acción en muchas ciudades de los demócratas. Por ejemplo, en Oakland, eh, que es una ciudad administrada por demócratas por años, y en cada ciudad que administran demócratas así por años, está destruida aquí en los Estados Unidos. O sea, dentro de lo que son los Estados Unidos es un desastre, si lo comparas con cualquier otra ciudad administrada por republicanos.
que por muy a la izquierda que estén esos republicanos o por muchos impuestos que pongan, nunca van a hacer lo que hace un demócrata con una ciudad. Pero en Oakland, como les estaba diciendo, le cortaron 18 millones de dólares a presupuesto de la policía. Y entonces se ha incrementado en un 70% los crímenes en general y en un 90% los homicidios, los secuestros, bueno, en fin. Todo tipo de actos de criminal se ha incrementado cuando le han quitado fondos a la policía. Hay al menos 13 otras ciudades que le han cortado fondos a la policía, administradas casualmente todas por demócratas. Esta es la parte, estas cosas dan risa. Pero como las personas no están informadas, pues se paran ahí y dicen eso y que ahora son los republicanos los que le quieren quitar fondos a la policía. Bueno, quisiera ver una sola ciudad administrada por republicanos que le haya quitado fondos a la policía. Estos datos son públicos de todos esos lugares que se le ha quitado fondos a la policía, ciudades administradas por demócratas. Y realmente ahora se paran a decir, Trump lo dijo en el discurso, por cierto, lo dijo, este asunto ridículo de pretender ahora acusar a los republicanos de eso. En cuanto al rally, porque hay cosas más que les quiero comentar que tienen que ver con esto. Lo voy a relacionar con lo que dijo Trump en el discurso y cosas que están pasando. Cuando Trump comenzó el rally dijo que los padres fundadores siempre iban a ser nuestros líderes. Y esto es llamativo que haya comenzado así el discurso, porque precisamente es lo que se está llevando con una agenda feroz del otro lado, o sea, el ataque a los padres fundadores y a los cimientos de la nación. Hay un premio Pulitzer llamado Philip Kennicott, algo así, crítico de arte y arquitectura. Bueno, este hombre ha dicho que la Estatua de la Libertad es un símbolo de hipocresía y que ese tipo de cosas, o sea, cualquier día ahora se arma un movimiento y quieren quitar de ahí la Estatua de la Libertad. ¿Cómo han querido hacer con estatuas? Lo que pasa es que esta es un poco más grande, le va a costar un poco de más trabajo por el lugar donde está. Y eh, la Asociación Nacional de Educadores, National Educator Association, es la unión de maestros más grande de los Estados Unidos. Bueno, resulta que ellos ahora eh, están diciendo que la teoría crítica de la raza y esto de hacernos sentir culpables por el color de la piel a los niños en las escuelas incluso, que sí que ellos apoyan eso y que van a seguir implementándolo en las escuelas y van a convocar, de hecho convocaron ya en octubre a un rally para conmemorar el cumpleaños del señor este que le pusieron la rodilla encima, un policía, y trajo todo este descontento por todo el país que hubo, que se tradujo en luchas contra el racismo, asaltos, esas luchas entre comillas, en asaltos a negocios de todo tipo, incluso de negros y de hispanos. Ahora resulta que en octubre vamos a conmemorar el aniversario de este hombre, que le han convertido en un héroe, incluso le dieron a su familia muchísimos millones de dólares. Hay que ver de dónde sale el dinero. Cada vez que se habla de dinero, primeramente tienen que ver de dónde sale. O sea, si es de los impuestos de los contribuyentes, quiere decir que estamos trabajando para eso. La costumbre de la izquierda manipulando tristemente a las personas de la raza negra de convertir a delincuentes en héroes cuando hay sobrados negros aquí en los Estados Unidos para convertirlos en héroes por las cosas positivas que hicieron. Y llama la atención las declaraciones, y esto sí lo quería leer, de Cori Bush, que es una representante de Missouri, de la raza negra. Y bueno, que obviamente odia a los Estados Unidos. Piensa lo que dice esta mujer, y lo pone así textualmente, sobre el 4 de julio. Y dice ella que el país, ¿no? Ahora estoy buscando aquí el Twitter, a ver si se lo puedo leer textualmente.
Que el 4 de julio es una celebración de los blancos en los Estados Unidos, porque los negros todavía no son libres. Eso es lo que ella dice. Le han respondido mucha gente, desde luego, lo que se le puede responder. Dice una persona que, bueno, que hasta donde él sabe, aquí se abolió la esclavitud en 1865. Y no hay esclavos en los Estados Unidos. Bueno, ella insiste en decir que los negros no son libres. Hay otro que le dice que hay muchos negros en los Estados Unidos que han obtenido muchísimos avances con la libertad que obtuvieron hace más de 100 años. Y menciona, por ejemplo, a la vicepresidenta que tienen ahora ahí, juez Clarence Thomas, que es incluso de la Corte Suprema, y muchísimos otros negros. Deben recordar que hubo uno presidente por 8 años. Y que si eso es racismo sistemático. Hay un señor que le dice, bueno, ¿y por qué usted está aquí? Si usted piensa eso, ¿por qué está aquí? Si usted piensa que los negros aquí no son libres, busque otra nación más libre que esta y váyase para allá para que pueda disfrutar de una libertad. Son distintas personas que le han respondido, porque en realidad todo este tema del racismo es una cosa encubierta. Es en realidad una ideología política marxista, izquierdista, y están tomando el asunto este de los negros como propaganda para, con una lucha contra el racismo encubierta, introducir todas estas ideas socialistas en los Estados Unidos. El discurso de Trump, ya le he dicho, que fue, me gustaría que hubiera hablado de la ideología de género, no lo mencionó, sí estuvo hablando de la teoría crítica de la raza y el asunto del adoctrinamiento en ese sentido de las tropas, del Army, del ejército de los Estados Unidos y la Marina de Guerra. Yo le voy a poner aquí un dibujo de un general que es uno de los que está impulsando esto dentro del ejército. Y ya les he dicho por qué lo quieren hacer. O sea, lo que quieren ellos con esto es que si existe aquí algún conflicto donde el ejército tenga que tomar partido para defender la república, la nación, pues tener a todos esos militares adoctrinados con ideas totalmente equivocadas, con propaganda que les haga creer cosas que no son ciertas. Quería decir brevemente que una persona a la que yo aprecio mucho en el plano político, de la raza negra, por cierto, Allen West, está corriendo para gobernador de Texas, lo anunció ayer. A mí esto me ha... A ver, yo no voy a decir la opinión que yo tengo. Allen West incluso que estuvo por aquí, por la Florida. Creo que podía postularse para cualquier otro cargo y no disputarle al gobernador de Texas, a Abbott, el estado. Él dice cosas que son ciertas, que él sirve a la República, no sirve a personas en particular. Y habla de tres cosas fundamentales. No deja de tener razón. Él dice que ese va a asegurar de que Texas nunca entre en el Green New Deal. Todo este tratado de cambios climáticos y las cosas estas que hablan los demócratas, no me voy a meter ahora a explicarles lo que es, creo que ustedes lo saben. Quiere asegurar la frontera y que Texas sea para los texanos, la gente que vive ahí. Y que no podemos seguir viviendo en el estado número 1 en tráfico humano, human sex trafficking. Todas estas cosas son ciertas, pero yo creo que el gobernador de Texas está dando pasos en eso, en la construcción de muros. Habría que ver qué interioridades hay en esto, porque Allen West es sin duda un patriota y le va a correr una primaria ahora contra el gobernador de Texas. Insisto, esto no es división de partidos. Recuerden que tienen que enfrentarse en una primaria y después el que gane va contra el demócrata. Pero este no es el sentido. Yo creo que Allen West, su potencial se podría aprovechar en otro puesto y dejar ahí al gobernador de Texas, que no lo está haciendo mal. Y no quería dejar de mencionar a Lin Wood, personaje controversial. Que ha salido con dos declaraciones.
en las cuales, bueno, habría que ver lo que está diciendo. Habla en primer lugar de un virus político que existe entre los republicanos. Bueno, esto yo lo he dicho muchas veces. Dice que eso existe dentro del Partido Republicano y que los síntomas de esa enfermedad más comunes son políticos que apoyan al presidente Trump dentro del Partido Republicano, lo usan para obtener dinero y votos, y después de que lo usan, no luchan por él, ni hablan de lo que pasó aquí en noviembre. Yo no creo que le falte razón a Wood en eso, yo creo que eso es totalmente cierto. Dice Wood que los genuinos, las personas genuinas que apoyan a Trump son patriotas, y que esos son los que están luchando por investigar lo que pasó aquí en noviembre. Bueno, él le pone el nombre al virus, se llama Rhino 20. Ustedes saben que Rhino es eso que le llaman a los Republican in name only, republicanos de nombre. Se llama Rhino 20. Y bueno, ustedes saben cómo se llama de la enfermedad. No lo voy a decir porque a veces me censuran los videos por solamente mencionar eso. Y dice que hay varios, él menciona aquí varios políticos que padecen del Rhino 20. Y entonces dice que hay muchos casos del Rhino 20 en Georgia y en Carolina del Sur. Y también hay, y aquí es donde viene el dato, fuertes indicaciones de que el Rhino 20 existe también, de que esa enfermedad existe también en la Florida. O sea, son republicanos que se aprovechan de Trump, pero después lo dejan ahí en la cuneta cuando vienen los problemas. Y dice que tiene dudas de que el Rhino 20 es una pandemia nacional. Y dice que pueden haber variantes del Rhino 20 que pueden ser el Rhino 22 y el Rhino 24. O sea que en las próximas elecciones van a aparecer políticos de esto. Con esta plataforma republicana, y que en realidad están actuando como demócratas y favoreciendo las políticas de los demócratas y traicionando a los patriotas. Bueno, Linwood es un personaje controversial. Incluso saca otra comunicación donde dice que el gobernador DeSantis todavía no ha hecho ninguna declaración sobre lo que está pasando en Arizona y el conteo de votos. Miren, independientemente de que el gobernador DeSantis haya hecho muy buen trabajo, ustedes han visto leyes últimamente que ha sacado, y aquí en la Florida se ha ganado el apoyo de los patriotas, e incluso lo han mencionado como posible variante para el 2024, pues no es menos cierto que lo que dice Wood es verdad, que se están contando votos en Arizona para aclarar lo que pasó en las elecciones de noviembre. Y sí, a mí particularmente me gustaría que DeSantis hablara algo al respecto y no se tengan que estar enterando ustedes todas las noches aquí por los youtubers como yo, porque eso no se habla en ninguna parte. Así que si el gobernador DeSantis es como tenemos entendido un patriota, y desde luego que lo es, y las leyes hablan por él, lo que ha hecho últimamente, creo que en este asunto delicado podía emitir una opinión. Así que lo que dice Wood aquí no lo puedo calificar como algo que no sea cierto. En este asunto de la señora esta Cori Bush, la que dice que el 4 de julio es un día de celebración para los blancos, porque los negros todavía no son libres. Miren, ella, el distrito ese de ella, desde el año 1969, distrito congresional, o sea, congresistas, ahí nada más han estado negros en el distrito, o sea, representantes negros. Los congresistas ahí han sido negros, y se lo digo rápido porque han sido antes que ella, dos nada más. Son dos señores apellido Clay. El primero de ellos llegó al Congreso en 1969.
O sea, justo poco después de la Ley de Derechos Civiles en 1964, que le da a los negros ya su plena identidad aquí en los Estados Unidos, sus plenos derechos, y empieza a moverse hacia adelante la República. En 1969 él corre, y es increíble esto porque lo he dicho un montón de veces, corre por el Partido Demócrata, o sea, el partido que estuvo pisoteando a los negros aquí durante más de 100 años, con el Ku Klux Klan, la esclavitud, siempre vale la pena repetirlo, las leyes Jim Crow, los linchamientos, votaron contra la ley de derechos civiles, y este señor corre en 1969 por los demócratas, de la raza negra. Lo que hizo fue traicionar a su propia gente y además empezar a valerse de ese partido, con promesas de regalarle cosas a la población negra, manipularlo como han hecho todo el tiempo, y estuvo ahí desde el 69 hasta el 2001, estuvo más de 30 años ahí, y en el 2001 le pasó el batón. Ustedes saben que el batón es las carreras de relevo en el atletismo, se lo pasó en el 2001 a su hijo, de apellido Clay, que estuvo 20 años ahí hasta el año pasado. A ver, bueno, estuvo, sí, creo que estuvo hasta que fue electa esta señora, ahora Cori Bush, negra también, que es la que dice que el 4 de julio es un día de celebración de los blancos y que los negros no son libres. Miren, esto hay que decirlo así. Esta república se fundó con su declaración de independencia en 1776 y se fundó por hombres blancos. O sea, los negros no tuvieron ninguna participación en eso. Las premisas, la constitución, los padres fundadores, todos fueron hombres blancos. Tuvo una mancha que fue la esclavitud, después cuando comienza, pero eso no quiere decir que eso no haya pasado. Pero tampoco quiere decir que no fueron hombres blancos los que la fundaron. Incluso todavía hoy los negros son el 13% de la población, vinieron de otros lugares. No creo que ella tenga mucha lógica en lo que está diciendo, por supuesto que no lo es, pero este tipo de cosas hay que decirlas, y hay que decirlas sin miedo. La república se fundó con hombres blancos, fue así, con principios judeo-cristianos, fue así, y se erigió sobre esas bases con una constitución de hombres blancos, fue así. O sea, que diga otra cosa, no está diciendo lo cierto. Y todos los inmigrantes, la gente que venimos de otros países para acá, no podemos cambiar eso, porque en primer lugar llegó a ser el país más grande del mundo, más libre, con ese método. Y en segundo lugar, aquí hay derechos plenos que le dan libertades a todo el mundo, incluso a las personas que vienen desde otros lugares. ¿Qué vamos a decir en torno a eso? Sobre el discurso de Trump, ahí estuvo el niño Daniel Ferrer, que ha salido en varios de estos días. Y yo les voy a poner el video de la entrevista que le hicieron en Right Side. Las personas que estaban ahí alrededor, bueno, todos los que habían ido ahí a apoyar al presidente, lógicamente se identificaron mucho con lo que él dijo. Daniel, where are you from? My name is Daniel and I'm from Virginia. So Daniel, what do you love most about President Trump? I love that he's saving lives and that he wants to make America great again and wants to make sure that no illegal aliens come back into this beautiful country. I love it. So Daniel, you're going to see Trump. Have you been to a Trump rally before? Never. So are you excited? Yeah. And what do you want to hear Donald Trump say when he takes the stage? What do you want to hear him say the most? I want to hear him say that he'll be back really soon. Oh, I love that. Back really soon. There you go. Daniel from Virginia, right? Yes. Daniel, thank you very much. We are Right Side Broadcasting Network. Thank you, everybody. All right, so Lo que él dijo ahí como niño, ¿no? Es un método, y está sonando ahora una alarma aquí, espero que se apague pronto. Lo que él dijo ahí es el reflejo del sentir de las personas en los Estados Unidos. Lo que pasa es que este niño tiene 9 años, yo les voy a dejar el video y después les voy a dejar también, porque lo vean, les voy a dejar la retirada de Trump. O sea, cómo salió de ahí. Yo quería hablarles de que hubo un show de fuegos artificiales y él estuvo mirando el show, creo que duró aproximadamente 10 minutos. No se fue de la tribuna. Las personas lo seguían aplaudiendo después que terminó su discurso. Comienza el show de fuegos artificiales y él se quedó ahí los 10 minutos. 10 minutos después baja. Y es el video que les dejé ahí.
Así que los dejo con esas dos cosas y les digo como siempre que defiendan esta gran nación que está en peligro de perder su libertad. Y nos vemos mañana aquí a las 9 de la noche en otra emisión de Atranca.